Muy bien, vamos a continuar con la clase. Este, Nos habíamos quedado precisamente en esto, ¿verdad? En los fenómenos de transición demográfica pues, sí me escucho, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, habíamos comentado esto, el fenómeno de transición, demográfica y cómo, pues, con el correr del tiempo, básicamente se va incrementando el número de adultos mayores. Estas cifras son de las Naciones Unidas y de los países de la OCDE. Para que se den una idea, México ocupa a nivel mundial, lo pueden ver por acá, aproximadamente está en el 9º lugar de los países más poblados a nivel mundial. O sea, estamos dentro del top 10 de los países que más gente tiene. Esto traducido al español quiere decir que hagan lo que ustedes hagan, se dediquen a lo que ustedes se dediquen, al menos en el área médica, van a tener que lidiar con una población de ancianos bastante grande. ¿Ok? Muy bien, si se fijan, ahí vienen pues los países de acuerdo al rango de población y esto más o menos es la población que hay actualmente a nivel mundial y pues evidentemente el país más poblado siguen siendo los chinos. Bueno, esta es la población de adultos mayores en México y son las perspectivas que hace la CONAPO. ¿Sí? No sé si se puede ver dentro de la gráfica, pero si se dan cuenta, para el año 2060, aproximadamente vamos a hacer en promedio en México cerca de unos 50 millones de adultos mayores. Y digo vamos a hacer porque pues los adultos mayores que vayan a hacer en esa época ya nacimos, ¿sí? Casi todo se va a englobar dentro de la generación X de los adultos mayores de ahí. Entonces, les guste o no les guste, van a tener que atender, pero quiero que le presten atención a algo que es muy importante dentro de esa gráfica. No sé si se alcancen a fijar, pero la parte más pronunciada de la pendiente no se da al final de esta transición ni tampoco se da al inicio de esta transición. La parte más importante de esta pendiente va a suceder entre el año 2015 y entre el año 2045. Esto traducido al español, ¿qué es lo que quiere decir? Miren, si lo pudiéramos poner en números así crudos y duros, ahorita, bueno, en la década del 2010 al 2020, si ustedes salían a la calle y se encontraban a 13 personas, en promedio, una de esas personas era un adulto mayor. Para el año 2030, en el transcurso de esta década, de cada 7 personas que salgan a la calle, una tendrá más de 60 años. Pero para el año 2050, de cada 4 personas que anden caminando en la calle, una será una persona arriba de 60 años. Este fenómeno de transición demográfica, no crean que es exclusivo de nuestro país. Este patrón de crecimiento poblacional es muy característico de países de tercer mundo. Esto que van a ver a continuación es aproximadamente cómo les tocó envejecer a los países de primer mundo. Fíjense, para duplicar la población de ancianos, a Francia le tomó 115 años duplicar esta población. Países como Suecia, 85 años. El país que, digamos, más rápido envejeció, y eso por motivos bélicos, fue Japón. A Japón le tocó llevar del 7% al 14% de su población de adultos mayores tan solo 26 años. A nuestro país, esta velocidad de envejecimiento se va a dar prácticamente ya, o sea, ya se está dando, estamos en el año 2021. El promedio al que se va a dar esa velocidad va a ser el 75% de esta transición demográfica, ¿sí? Se va a dar entre el año 2010 y el año 2030, ¿sí? Entonces, estos fenómenos de variación poblacional tienen importancia no nada más en el sentido de la población, sino también
en el sentido epidemiológico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, hasta aquí son los factores de epidemiología que hay que entender. Ahora vamos a hablar de algo que también es muy importante, que es el concepto de vulnerabilidad. ¿Alguien podría decirme qué entendemos por vulnerabilidad? Que tiene mayor facilidad para que lo dañen o para que él se lesione. Muy bien, doctora Areli, es correcto. Eso es básicamente vulnerabilidad. Ahora tengo otra pregunta. ¿Ustedes identifican poblaciones vulnerables? ¿Qué grupos poblacionales se consideran población vulnerable? Los extremos de la vida. ¿Ok? Niños y ancianos. ¿Quiénes más se consideran vulnerables? Las personas También con enfermedades. los de grupos étnicos diferentes. ¿Ok? Grupos étnicos diferentes, básicamente minorías, indígenas. ¿Ok? ¿Quiénes más se consideran vulnerables? Migrantes. Los incapacitados. Las personas en situación de migración también se consideran población vulnerable. ¿Quiénes más son vulnerables? Calle. Los marginados. Ok. Pacientes en situación de indigencia o en situación de calle también son población vulnerable. ¿Quiénes más son vulnerables? Personas que vivan en hacinamiento. No, esas personas que iban en hacinamiento no se consideran población vulnerable. ¿Quiénes más? Quiero saber qué tanto enfoque social tienen, qué tanto conocen. Desempleados. Personas con enfermedades mentales. Las personas que tienen enfermedades mentales, sí, pero en general, bueno, ok, está bien. Personas que tienen padecimientos mentales también se consideran población vulnerable. ¿Quiénes más? Las embarazadas. Nada más quiero hacer una aclaración, ¿eh? En ese apartado de personas que tengan padecimientos mentales, habrá que puntualizar muy bien que tiene que generar discapacidad esa afección mental. Por ejemplo, una persona que tiene una depresión o que tiene un trastorno bipolar no se considera una población vulnerable a menos que entre en crisis y esté hospitalizada en un centro psiquiátrico, ¿sí? Todos los pacientes hospitalizados se consideran población vulnerable, ¿sí? Pero un paciente, por ejemplo, que tiene una depresión y está tratándose en casa, no se considera población vulnerable. ¿Sí me explico? Tienen que generar discapacidad, ¿ok? Muy bien. ¿Quién es más? Las trabajadoras sexuales y las personas que consumen drogas. No, ellos no se consideran población vulnerable. ¿Quién es más? Hombre, pues ¿de qué estamos hablando? Ya me dijeron los extremos de la vida, los adultos mayores. Les falta un grupo poblacional muy evidente. Me llama mucho la atención que no lo mencionen. ¿Quiénes? Los niños. Los niños. Los niños ya dijimos. Me falta alguien también. Embarazados. Un adulto mayor. Ya dijimos. Los Ya los discapacitados. mencionaron. Ya también mencionamos personas con discapacidad. ¿Quiénes? Mujeres. Las mujeres se consideran población vulnerable, especialmente si están embarazadas, ¿sí? Las mujeres, y si están embarazadas, se consideran población vulnerable. ¿Ok? Entonces, básicamente, si entienden, pues, a qué grupos o qué personas llamamos población vulnerable. Como comentábamos ahorita, ¿qué entendemos por vulnerabilidad? Como comentaba Areli, entendemos por vulnerabilidad a toda persona que tiene una gran facilidad de ser dañado, lesionado, ya sea física, económica, moral o psicológicamente. El concepto de vulnerabilidad es muy importante porque tiene dos connotaciones, ¿sí? Tiene una connotación legal. Si ustedes llegan a atentar desde el punto de vista, ya sea físico, económico, moral o psicológico, contra una población vulnerable, esto se considera punitivo, ¿sí? Y en muchos casos, desde el punto de vista legal, se persigue por oficio. Dentro del área de salud, las negligencias u omisiones, ¿sí? Respecto a la integridad física de adultos mayores y mujeres embarazadas, suelen ser de mucho cuidado.
Por eso les menciono esto. Ese es desde un punto de vista. Y desde otro punto de vista, tiene también un significado moral, abarca aspectos éticos muy importantes, porque casi siempre el concepto de vulnerabilidad lo asociamos con sufrimiento, dolor e injusticia de cualquier ser humano. ¿Estamos claros? Muy bien. Respecto a lo que se refiere o a referirnos al área de salud, el concepto de vulnerabilidad básicamente va englobado a la falta de protección que tienen ciertos grupos poblacionales que tienen problemas muy específicos de salud y tienen desventajas que los ponen, por así decirlo, en dificultad o riesgo para poder enfrentarlas. Por ejemplo, un paciente con discapacidad tiene desventajas, un paciente con discapacidad auditiva visual tiene desventajas para enfrentar ciertos retos, a diferencia de los que no tienen esa discapacidad, cuando los comparamos con el resto de población. Cuando veamos capacidades funcionales, nos vamos a dar cuenta, ¿sí?, de que hay conceptos que van a tener que manejar, como el de discapacidad, el de funcionalidad, el de potencial de rehabilitación. Esto es importante hacerlo notar desde ahorita. Total que pues la vulnerabilidad implica muchos obstáculos y desventajas frente a cualquier problema de salud. ¿Por qué? Porque va a impactar directamente en los recursos familiares que tenga la persona, en los recursos personales que tenga la persona, recursos sociales, económicos y también institucionales. Ahora, hablando específicamente de adultos mayores, ¿qué factores creen que determinen que a una persona, a un adulto mayor, a una persona adulto mayor, lo coloque en situación de vulnerabilidad? ¿Por qué los adultos mayores médicos son mucho más vulnerables? Las comorbilidades. Eso pudiera ser cierto, dependiendo del contexto. ¿Qué más? Porque comienzan a perder ciertas funciones. La pérdida de las capacidades funcionales, por supuesto, o sea, la discapacidad. Si algo caracteriza al adulto mayor es la presencia de discapacidades. ¿Qué más? El cese de vida laboral. Muy bien. Los aspectos laborales y económicos. ¿Qué otras cosas también? Que muchos están abandonados. El abandono social que tienen. Muy bien. De acuerdo. Miren. Doctor, Mándeme. bueno, no sé si cuente aún en esta época, pero que los adultos mayores de ahora no tienen tanta educación como pueden llegar a tenerlos a futuro porque pues no había tanto acceso a ella. No sé si valga eso. Bueno, ok, por supuesto. Si se refiere, por ejemplo, al analfabetismo que pueda haber o que había en las generaciones que todavía a mí me toca ver y tratar, sí, por supuesto que sí, los convierte en población vulnerable. Es uno de los factores también, el factor educativo. Pero fíjese muy bien, no se deje engañar, ¿eh? Ustedes, o mejor dicho, bueno, me incluyo. Nosotros vivimos en una burbujita, en un nicho, en donde pensamos que la gran mayoría de la gente es así. Ahorita les hablaba de grupos vulnerables porque nos faltó mencionar uno. ¿A ustedes les ha tocado ver gente explotando gente? Aquí hay mucha trata de personas en la región. ¿Sí se han dado cuenta de eso? A ver, alguien dijo que sí. ¿Quién está moviendo la cabeza que sí? ¿Dónde se dan cuenta que hay trata de personas? Es otro grupo vulnerable, ¿eh? Con los indígenas al momento de También con los sacar migrantes. comida, dinero allá en los semáforos. Así es, médicos. Eso es muy importante que lo hagan notar. Fíjense, siempre que trabajo en esta clase me acuerdo mucho hace ya algunos años. Yo creo que es una de las veces que me ha asustado. Era ya muy noche. Yo en ese entonces vivía por la avenida Guerrero, en una de las privaditas que están por la Guerrero entre Comonfort y Madero. Y ahí cerca de ahí, muy cerca del Sanatorio Español, hay una farmacia Guadalajara. Me acuerdo que eran como las 11 de la noche y fui a comprar algo a la farmacia. Y estaba un chavito
empaquetando cosas a las 11 de la noche. A mí la verdad me movió la curiosidad y le pregunté al niño, digo, oye, ¿qué haces aquí? O sea, ya es noche, mañana ¿qué no vas a la escuela? El chavito se queda callado y se me dirige hacia la caja y la cajera se va. Entonces, el niño no me dice nada. Entonces empiezo a insistir. Oye, le digo, pues ya es tarde, ¿cómo te vas o qué? Y en el estacionamiento de esa Guadalajara, suena el claxon, un carro con vidrios polarizados y bajan los cristales, los vatos de los vidrios polarizados y me ponen esta cara y me hacen así como que, ¿qué quieres, güey? Y yo, ay, cabrón. O sea, esa gente se dedica básicamente a eso. O sea, ese grupo, ese chavito, o sea, lo están vulnerando en todas las maneras posibles. Para empezar, es niño. Entonces está muy cabrón. A lo que voy ahorita, por lo que me decía el doctor, que decía, bueno, el grado de educación, lo que sucede, doctor, es que, contrario a lo que piense, un chingo de gente no tiene el grado educativo que usted tiene. Pónganse a pensar nada más en la cantidad de las cantinas que se llenan cada fin de semana. Y por cantinas entiéndanse los Oxxos. Yo no sé si ustedes alguna vez hayan ido a ver cómo se trabaja en una maquiladora. No sé si alguna vez hayan entrado, ¿nunca? ¿Alguien? Lo que es estar metido dentro de una línea de producción. ¿Alguien dijo que sí? Sí, yo sí, doctor. Usted Pero sí. hace mucho. Ajá. Bueno, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero yo cuando estaba en la facultad trabajaba y estudiaba. A mí me tocó trabajar en Tramex. Tramex es Cableados del Norte, ¿sí? A lo único que me dedicaba era poner 8 fusibles en un arnés. 8 horas. Me ponían una caja llena de fusibles y todo lo único que hacía durante 8 horas en una línea de producción con un chingo de ruido era poner 8 fusibles en chinga. No me acuerdo cuántos arneses pasaban. Imagínense hacer eso toda su vida. Toda la canija vida. En 3 turnos diferentes. Entrar a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, 6 de la mañana y salir a la 1 de la tarde. Y todo ese tiempo estar sentado en una línea de producción poniendo fusibles. 8 horas. Ni se diga la gente que trabaja, por ejemplo, no sé, en Tyson, en los que les van pasando así un chingo de pollos y alguien está en corte y va cortando así. Se los digo porque así son las líneas de producción. Si se preguntan por qué esa gente sale hasta la madre los fines de semana y lo único que quiere es meterse a un Oxxo y comprar un 24 o un 12 de cervezas, es por eso. Ah, pues un chingo de gente de su generación no tiene acceso a educación. Ustedes son privilegiados, encabronadamente privilegiados, como no tienen una idea. Y eso todavía hay un chingo y cada vez se pone peor. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, si yo pudiera tomarle una radiografía a los motivos por los cuales la gente es vulnerable, ¿sí? Cuando se llega a ser adulto mayor, esta sería la radiografía en promedio. Primero, porque en el envejecimiento hay menor productividad, ¿sí? La gente por los motivos que ahorita ustedes mismos mencionaban, ¿sí? Tendemos a hacernos menos productivos por el puro proceso de envejecimiento. Y aparte, otra cosa que caracteriza el proceso de envejecimiento es la pérdida de capacidades, ¿sí? Hay una disminución de capacidades físicas, capacidades mentales. Si a esto le agregan que hay una escasez en la oferta de trabajo para adultos mayores, básicamente un adulto mayor tiene un ingreso laboral más que insuficiente. Es decir, cuando llegas a viejo, te das cuenta que no tienes lana. ¿De acuerdo? Muy bien. A este respecto también quiero contarles una anécdota. Siempre se me olvida el nombre del vato. A ustedes les encantan, yo creo, los dispositivos de Apple. No a todos, igual y a muchos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo la primera vez que me topé con un dispositivo de la manzana fue una MacBook de las blancas. No sé si les tocó conocerlas a ustedes. ¿Sí? Y la verdad es que me encantó que no tenía fallas, no tenía virus, aunque nunca, como a la fecha, sigue siendo incompatible con nada. Pero para que sucediera eso, médicos,
el Steve Trabajos tuvo que contratar a un tipo para que pudiera ser compatible el software de Mac OS con los procesadores de Intel. Antes, quien fabricaba los procesadores de Mac era IBM. Si han visto, yo creo que los biopics que hay de Steve Jobs, ¿recuerdan o no? Bueno, para acabar pronto, el vato que logró hacer esto pudo, digamos, juntar pues el software con el hardware, y eso fue lo que vaya, mejoró mucho la línea de producción y la distribución, y que Mac hiciera compatible con un chingo de cosas. Total, para no hacerles largo el pedo, este es un artículo del New York Times. El vato se jubila, termina, sale del campo de Cupertino en California, y el güey se jubila con una pensión muy jugosa. El vato se agarra como 2 años sabáticos viajando por el mundo. No recuerdo su nombre, y no es Wozniak, porque de hecho Wozniak y Steve rompieron relaciones prácticamente a los 10, 15 años de que se juntaron para hacer la primer Mac. Entonces, se jubila, agarra 2 años sabáticos y se va. Cuando regresa, estando unos 6 meses en casa, el vato se deprime y dice, quiero trabajar, pero no quiero trabajar tanto. Y a él le gustaba la compañía en la que trabajaba. Entonces, decide pedir trabajo en una de las tiendas de Mac, así como la que está en galerías, y ponerse la playerita esa azul de los vatos que te resuelven pedos a la hora de que, oye, no, ojalá que esta parte de la computadora no la entiendo, etcétera. Y va y deja su solicitud y le piden solicitud y currículum. El vato entrega como 2 pinches carpetas de currículum, ¿no? Así enormes. Entrega unos folders como este grueso, ¿no? Va y los deje, la madre. Perdón porque apago el video, pero es porque el internet luego se empieza a poner lento. Entonces, entrega eso, pasa una semana, al güey no le hablan. Pasan 2 semanas, al vato no le hablan. Entonces el vato se agüita y decide llamarle a su compadre Steve Trabajos. Le marca a Jobs y le dice, oye, güey, dejé una solicitud para un retail que se va a abrir aquí y no me han hablado. Y el güey habla y dice, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo que no te han hablado? Pues, persona más capacitada que tú para estar ahí de asistente no puede haber. Se comunica con el gerente de la tienda, el gerente de la tienda le dice, ah, cabrón, le dice, oye, ¿sí en serio él pidió trabajo aquí? Sí, a ver, déjame ver por qué se rechazó solicitud. Ok, se rechazó la solicitud porque tenía 62 años. Nadie vio el currículum. Absolutamente nadie. Nadie vio quién era, cómo era. En lo único que se fijaron fue en la hoja frontal, ¿sí? De la solicitud de empleo, y se fijaron en la edad. Eso fue todo. ¿Sí me explico? Entonces, algo a lo que se van a enfrentar cuando ustedes lleguen a viejos es precisamente eso. La carencia de oferta de trabajo que van a tener única y exclusivamente por el parámetro de edad. Ustedes se van a dar cuenta, de hecho ya se dan cuenta. Vean en las empresas lo que piden, es totalmente una paradoja. Se solicita personal laboral de 20 a 30 años con experiencia. Puta, no mames. ¿Cómo chingados vas a esperar que alguien tenga experiencia de 20 a 30 años de edad únicamente si acaba de egresar hace un año? Afortunadamente nosotros no operamos como el resto de las carreras, afortunadamente, porque después de estar 5 años metidos dentro de una facultad y 2 años metidos viendo pacientes, y luego aparte, lo que hagan de residencia, digo, experiencia no les pueden pedir, ya la van a tener, pero en otros trabajos las cosas no funcionan así. ¿Ok? Muy bien. Bueno, eso es por una parte. Por otra parte, viene otra cosa que es muy importante y por qué los adultos mayores son especialmente vulnerables. La falta de ahorro. ¿Alguien de ustedes ahorra actualmente de lo que le den o si trabaja de lo que trabajen? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto ahorran aproximadamente? Un promedio, un porcentaje. Todo. Bueno, si no lo gasto todo. 90%. ¿Sí? ¿Todo? Pues es que Qué no estaba padre. saliendo, así que Qué padre que puedan darse ese lujo de poder ahorrar todo lo que puedan recibir. Bueno, llegado el momento, dejen nada más que tengan hijos, nietos,
que pagar colegiaturas, escuela, impuestos. Eso, la verdad es que se convierte en algo muy difícil. ¿Y saben qué? A ustedes no les va a tocar una pensión o una jubilación. Eso se acabó. Algunos de los que trabajamos en áreas públicas fuimos afortunados. Yo todavía alcancé, así como que rayando, que me llegara una jubilación, si logro terminar, más o menos digna, en la que yo no tengo que aportar para poder jubilarme. Lo aporta el gobierno todavía, ¿sí? Pero ustedes con la pena, sí. Y más o menos ahorran un 30%, entre un 15 y un 30% de lo que ganen. ¿Para qué? Para cobrar un sueldo que ahorita van a ver más o menos de cuántas cantidades estamos hablando. Bueno, todo esto hace que los adultos mayores vivan en un estado de pobreza permanente. El gran grueso de la población. Como no hay ingreso laboral y no se dan tiempo durante la vida adulta de tener un ahorro suficiente, casi siempre durante la vejez, la cantidad de dinero que pueden tener suele ser muy insuficiente. ¿Estamos de acuerdo? A todo esto, agréguenle el proceso de envejecimiento y que genera más incidencia de enfermedades, y si aparte de eso le agregan que hay una red de apoyo familiar muy deficiente, vamos a ver a este apartado. No sé, a ver, alguien que me diga, ¿cuántos hermanos tiene? 2 hermanos. 2. ¿Quién es el que tiene Uno. más hermanos? A ver, juguemos a ver quién tiene más hermanos ahorita. ¿Alguien que tenga 6 hermanos? Yo tengo Nadie tiene 5. 6 hermanos. ¿Quién tiene 5? Digo 4. Usted tiene 4 hermanos, son 5. Órale. Muy bien. ¿Alguien que tenga más que eso? Cuentan No. medios. ¿Qué? Cuentan medios. No, Hermanos. hermanos. Ah, entonces, si no cuentan medios, no tengo. Más tengo uno. Ok. No, hermanos, cosanguíneos. Alguien que tenga 4 hermanos. No. Alguien que tenga 3 hermanos. Yo. Una. Nada más una. Yo también. Ok. Alguien que tenga 2 hermanos. Yo, doctor. Yo, doctor. Hay un poco más. Y el promedio va a caer en alguien que tenga un hermano. ¿Aquí la gran mayoría? Sí. Sí. Ok, muy bien. Ahora, pregunta para primero las doctoras. Me supongo yo que planean tener en promedio unos 8 o 9 hijos cada una de ustedes. ¿No? Bueno, quizás 10. 1. 1. O ninguno. Alguien dijo ninguno. ¿Alguien quiere tener más de 4 hijos? Constanza quiere 8. ¿Quién? ¿Usted, Uscanga? Constanza. ¿Usted quiere 8, Uscanga? Cabrón, pues Cómprate una tele, Osvaldo. ¿irá a ser Bill Gates o qué chingados? Bueno, a ver, ¿alguien más? ¿Alguien que quiera tener 3 hijos? Yo quiero. Depende de muchos factores. Depende de muchos factores. ¿Como cuáles factores? Pues que quiera la pareja. Quiero tener. Ok, estoy de acuerdo. Imagínese que usted se consiga a alguien que sí quiera. Es más, que le diga a usted, quiero tener 9. ¿Sí? No, pues ¿de qué trabaja ella? Ok. Ahora volteen a ver las generaciones pasadas. Vean a sus abuelos. ¿Cuántos hijos o cuántos hermanos tuvieron sus papás? 12. Mi papá 9. tuvo 18. Muy bien. Las redes de apoyo social han cambiado, ¿sí? Ahorita los apoyos desde el punto de vista vertical, nosotros le llamamos redes de apoyo verticales a las que están por arriba y por debajo de nosotros, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, tienen redes de apoyo vertical y horizontal. Sus redes de apoyo vertical son sus padres arriba y horizontal sus hermanos, y ahorita los tienen.
Cuando tengan hijos, los van a tener desde el punto de vista vertical. Y a este respecto de decir algo, tengo adultos mayores que teniendo 9 o 10 hijos, de los 9 o 10, no se hace uno solo. Siguen viviendo completamente solos y les valen un soberano pepino sus papás. Tener 9, 10, 8 hijos no es garantía de nada. Pero, quieranlo o no, da un poco más de oportunidad. Si tener 9 o 10 no es garantía de nada, ahora imagínense teniendo 1 o 2. Y como habíamos puesto en contexto antes, agréguenle a esto que no tienen lana porque ni modo de decir que van a contratar a alguien para que los cuiden o se van a asilar para que cuiden de. Pues entonces esto está muy caro. ¿Sí? Ese es otro de los motivos por los cuales muchos adultos mayores están abandonados. Si a eso le agregan también que el bendito gobierno tiene un sistema de protección social más que deficiente y los servicios de salud están más que sobredemandados, ¿sí? Entonces, la protección social que hay es insuficiente. Los adultos mayores, todos esos factores son los que los colocan como una población vulnerable. Entonces, los factores que determinan la vulnerabilidad de los adultos mayores como grupo etario son la pobreza, la aceleración de deficiencias que provee el envejecimiento, incluso el fisiológico, la discriminación de la que sufren, la exclusión social y las dependencias físicas que tienen. Ese es el panorama de envejecimiento al que el promedio del mexicano se enfrenta. Esa es la población que ustedes van a atender. Si se preguntan por qué los viejitos a veces que están en las salas de espera de hospitales, de medicina familiar, están emputados con la vida, todos estos factores son los que determinan ese emputamiento que tienen. Y si le agregan que van a un hospital en donde ni siquiera hay aire pinche acondicionado, perdón por el francés, y están metidos sacando una cita desde las 12 del día para que los atiendan a las 8 de la noche, pues el emputamiento se multiplica. Entonces, tienen que tener cuidado con el tipo de población que atienden y de cierta manera, pues ponerse un poco en sus zapatos, porque al menos la raza que yo atiendo es raza de bronce. También hay raza que es muy buena, que tiene su lana, que juntó su dinero, que fue precavido, fue previsor y que también supo construir bien su patrimonio. Ellos generalmente no necesitan ir a un seguro social, a un ISSSTE, pero es la gran minoría, no es el fuerte de la población a la que se van a enfrentar. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí, ¿preguntas, dudas o comentarios? ¿No? No, doctor. Ok. Hablando específicamente de ingresos, quiero que le pongan atención a esto que está aquí. Estas son cifras aproximadas que da el INEGI. Déjenme los acomodo acá. Fíjense, en el año 2018, de los adultos mayores que hay en México, solamente el 36% aproximadamente contaba con un empleo. Y entre aquellos que tenían empleo, solamente la mitad recibía una remuneración en físico por su trabajo. Muchos empleadores lo que hacen, de hecho hasta en los servicios de salud lo hacen, es pagar todavía tristemente en especie. Es decir, una parte de su sueldo se las dan en efectivo y la otra canija parte de su sueldo se las dan en tortibonos. Es decir, como si fuera una tienda de rayas. ¿Sí conocen los bonos que hay? Eso en las maquiladoras también es muy frecuente. ¿Sí? Que en vez de darte dinero, te dan papeles, que eso sí valen por comida para cualquier tienda, en teoría, tiendas de ropa, etcétera. Bueno, el ingreso laboral promedio en las cifras del 2018 en cualquier mexicano era de 5,878 pesos mensuales.
Digo, ahorita no van al cine, pero supongamos que quieren llevar a su novia al cine y para acabarla, sus suegros les endilgan un chaperón. ¿Cuánto se gastan? Llevando a 3 personas a ver una película de Disney con todo y dulcería completa. Unos 600. 600, nombre. Unos ¿Cuánto 1000. tiempo tiene que no va al cine, doctor? Ya, unos meses, Doc. Unos 2 años. Unos 2 200 años. pesos se me hace mucho, Doc. 600 pesos, no, hombre, ni de broma. Si ven miércoles, sí se arma. Ah, bueno, si va el miércoles, quizás sí se arma. El martes. Si tiene tarjeta del Cinépolis, ahí te metes También la se arma. promo y luego Yo creo que sí se arma. Pero en promedio, imagínense un fin de semana. Dicen, va a salir un fin de semana. Voy a llevar a mi chava y me voy a endilgar un chaperón. De jodido se van a gastar unos 800 pesos o 1000 pesos. Ahí el sueldo promedio mensual ya les quedó en 4800. Todo ese dinero lo tienen que distribuir para pagarse alimentos, vestido y calzado, todo lo que implica una vivienda. Y implica una vivienda son cosas básicas, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, ya se considera canasta básica precisamente este recurso, el internet. A ver, apaguen el módem de su casa durante una semana, no tengan internet durante una semana, ¿sí? Transporte, gasolina, ¿sí? Los que pagan camiones, los que se mueven en taxi, los que pagan Uber, salud. Además, aquí debería haber un apartado que diga tecnologías, porque vaya que consumes cosas en tecnología. Entonces, básicamente, los adultos mayores distribuyen su dinero entre lo que pueden. Si ustedes ven viejitos y se preguntan, ay, ¿por qué estos siempre andan así? Incluso muchos pacientes se ven mal ante nuestros ojos, ¿verdad? Pero es que la verdad casi no tienen ingresos. ¿Ok? Bueno, en esto es más o menos en lo que se distribuye el dinero. Ahora pongámoslo desde la perspectiva de salud. Imagínense un adulto mayor que no tenga seguridad social y que tenga diabetes, hipertensión y dislipidemia. Pongamos en el contexto de salud. Les llega una persona de 65 años que tiene una diabetes bien descontrolada, tiene aparte de eso antecedentes de cardiopatía isquémica, está obeso, está joven, por así decirlo, tiene unos 58, 60 años, tiene un colesterol de casi 500 y unos triglicéridos de 620. Y ustedes lo quieren tratar con los mejores estándares de la cardiología y la endocrinología y todo. Hagamos cuentas. Ya son alumnos de quinto. Si les pregunto, ¿qué tratamiento hipoglucemiante pudieran darle a una persona en ese contexto? ¿Qué me dirían? ¿Qué sería lo mejor para darle? Están muy callados. ¿Un inhibidor SGLT2? Sí, doctora, muy bien, doctora Esparza, estoy totalmente de acuerdo. Aquí sí yo le voy a ayudar, hay varios tipos, pero el mejor de todos es el Sigduo. ¿Sí? Va combinado también con metformina, yo creo. Yo no lo digo yo, lo dicen los estudios, también está Jardiance, es otro también. DAPA y empagliflozina. El tratamiento mensual, vamos a irnos al más baratito, de Jardiance, de 10 miligramos, no el de 25, el de 10 miligramos, debe andar saliendo como en unos 1,200 pesos mensuales tomando una tableta al día de 10. Si compra el de 25 miligramos son unos 1,600. Apenas estamos tratando la diabetes. Ok, ¿le agregamos? Vamos con la dislipidemia. ¿Qué le darían a esa dislipidemia? ¿Estatinas? Sí, ¿cuál? Escoja alguna. ¿Atorvastatina? Atorvastatina. ¿Y para los triglicéridos o olvidar también a los triglicéridos? ¿Un fibrato? ¿Les parece? Sí. Muy bien. Vámonos a los mejores. El ciprofibrato y la atorvastatina de 40. ¿Sí? Hay una marca por ahí que se llama Toreva. Toreva de 40 miligramos anda costando unos 850 pesos. Y el ciprofibrato o el genfibrosilo de 200 y de 100 miligramos
cuesta 1,200 la caja con 30. 800 más 1,200 son 2,000, más 1,600 del Jardians. ¿Cuánto va? 3,600. 3,600. Nos falta la hipertensión. ¿Qué le quieren dar para la hipertensión? Unieca. Muñeca, pero eso no es lo mejor, doctor. Vamos a Amlodipino. ver, hombre. ¿Eh? Amlodipino. ¿Qué? No los escuché. Diego, repite. ¿Qué le van a dar para la hipertensión a ese ¿Ya adulto? ya me escuchó? Sí, ya se escucha. Ah, el amlodipino. Amlodipino, no, tampoco no sería una muy buena opción para ese paciente. ¿Los Sartán? Vámonos con uno baratito, los Sartán, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a suponer darle los Sartán. A los médicos así de elite les encanta dar combinaciones de fármacos de una vez. Si el paciente llegó con 180, 100, no le van a dar un solo antihipertensivo, seguramente le van a tener que dar 2, ¿sí? Vamos a dejarle 2, por ejemplo, y uno baratito, un Lodestar SID, que tiene hidroclorotiazida con los Sartán. 100 con 12.5. Está barato ese, anda como en unos 600 pesos. Hasta ahí quedó sus tratamientos para las cosas más emergentes. ¿Saben lo que les dicen los pacientes cuando llegan a mi consulta? Oiga, doctor, las pastillas que me recetó están bien caras. A veces te lo dicen. Y eso que no les damos esas, ¿eh? Les damos de lo que más baratito se puede. Y te lo dicen textualmente. Oiga, doctor, o como o tomo pastillas. Usted dígame. Porque ya nos chutamos el ingreso mensual en puros medicamentos. Por eso es que dentro de esta tabla que les pongo ahí, el gasto a salud, si se fijan qué porcentaje de su salario lo dedican únicamente a salud, el 4% a lo mucho en los que tienen situación de pobreza en el área urbana. El promedio, el 4.6. De la gente que se puede considerar que no vive en pobreza, el 10% en promedio en el área urbana y el 9.8% al área de salud. Esa es la población que ustedes van a atender. Con lo que respecta a adultos mayores. ¿Qué les parece? Hagan hijo, ¿verdad? Esto que está aquí es la gráfica de ingresos poblacionales o más o menos de dónde reciben dinero las personas adultas mayores. ¿Sí? Estas son remuneraciones aproximadamente por jubilación o por pensión contributiva, que es lo que la gente aporta para poder jubilarse, es el grueso de los ingresos que reciben los adultos mayores. Es aproximadamente el 30%. Pero también ingresos por trabajos que realizan, por ejemplo, las personas que se emplean como cerillitos en tiendas, otro porcentaje más o menos un 16%, por trabajo subordinado igual, transferencias que les hacen los paisanos, sobre todo los que tienen hijos que están en situación de migración en Estados Unidos, también cuenta como un ingreso más o menos importante. Pero si se fijan el sueldo promedio que reciben ellos únicamente por una pensión, en promedio en México en adultos mayores anda rondando cerca de los 5,878 pesos. La verdad es que es poco, es relativamente poco. Por lo tanto, de todo esto que les acabo de mencionar, pueden sacar varias conclusiones. La primera es que nos vamos a enfrentar a gente pobre, muy enferma, muy dependiente y sumamente vulnerable. Y la otra conclusión a la que ustedes pueden sacar es que ustedes, ahorita que son adultos jóvenes, tienen que prepararse para cuando lleguen ustedes a viejos. Y por favor, tratar de no recibir esos 5,878 pesos por mes. ¿Sí? Tienen que concentrarse en invertir, cuidar y resguardar su patrimonio, sus bienes. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver, ¿qué más tenemos acá dentro de los ejemplos? Esto es el monto de pensión. Vámonos a cambiar.
Esta es una encuesta que hay sobre maltrato a las personas adultos mayores en el 2016. Esta encuesta que se llama EMPAM del DF ha sido la única encuesta que se ha hecho. Se trató de actualizar con los datos del ENADIS en 2010, pero ya no se ha vuelto a replicar otra encuesta como esta, que ha sido muy importante al haberla realizado. Un momentito. Muy bien. Esto que está aquí son los resultados de esa encuesta que hay. Estos son los episodios de maltrato que hay por grupos de edad. ¿Sí? Si se fijan, algo que es característico y por género, es que mientras más años pasen, más posibilidades hay de que las personas sean víctimas de algún episodio de maltrato. Y esto se da especialmente en las personas mayores de 90 años. Hasta el 40% de las mujeres arriba, ¿sí?, de 90 años ha sufrido algún tipo de maltrato, 36% entre los 85 y 89 y 28% entre los 80 y los 84, ¿sí? Y en el caso de los hombres, pues no es tanto, pero pues no es nada despreciable ese porcentaje de maltrato. Esto es de acuerdo al Estado civil. Si se fijan, ¿sí?, a pesar de que pues se pueda estar soltero, ¿sí?, los hombres, por eso, ojo, mis chavos, ojo, si viven en unión libre, mejor cásense, entreguen papelito y todo, porque hasta el 50% de los varones, sí, que viven en unión libre sufren algún episodio de maltrato llegando a la edad de adultos mayores. Sí, los casados, 10%. Si están solteros, 30%, pero estar divorciado, 0%. Separados 15, viudos 10 y el total es 12.6. ¿Ok? Yo a esta gráfica sí nunca la he entendido, no entiendo cómo alguien se puede maltratar solo. Dice que, de acuerdo con la persona que cohabita, dice que solo 5.6%. Yo creo que se les fueron las patas a los de la encuesta, ¿sí? Pero quiero que le presten atención a esto. Siendo adultos mayores, y va muy de acuerdo a lo que yo veo en clínica, ¿sí? Miren si les toca vivir con sus hermanos, esas redes de apoyo que tienen desde el punto de vista horizontal. 33% de los varones sufren maltrato cuando viven con sus carnales, para que ni se hagan ilusiones, de que me quedo viviendo con mi hermano. Si se vive con los hijos, las mujeres tienden a ser más maltratadas. ¿Ok? Esto que está acá, de acuerdo también a la situación patrimonial, dependiendo de quién es la casa. Si la casa es de ustedes, la posibilidad de que sean maltratados es mucho menor. Pero si la casa es de su pareja, de su esposa o de su esposo, fíjense cómo se incrementa la posibilidad de maltrato. Ni se diga, y si eres hombre, si es de los hijos, hasta el 40%. Si es de otro familiar, pareciera que te va mejor viviendo con el vecino, ¿sí?, que con tu hijo. Y ni se diga, miren acá, persona que no sea familiar versus persona que sea familiar. Las posibilidades de maltrato se disminuyen bastante. ¿Ok? Vamos a avanzar aquí. Vamos, ya me lo vamos a terminar, ¿eh? Es imposible tenerlos atentos durante 2 horas, yo lo sé. ¿Alguien me puede decir si aquí discriminamos? Sí. ¿Sí? ¿Por qué discrimina a la gente? Por cualquier cosa, de verdad.
Por ser diferente. Por ser Por diferente. clase. ¿Por qué? Por clases. Por clase, dice la doctora Aranda. ¿Por clases a qué se refiere con clases? O sea, económicas. O sea, la lana. Ujú. ¿Qué más? Por raza, por gustos. Por raza, por gustos, por preferencia. sexo. ¿Qué más? Por sexo. Por género. ¿Qué más? Por apariencia física. Por la apariencia física. Es correcto, muy bien. ¿Y ustedes discriminan? ¿Se consideran unas personas que son discriminadoras? Sí, porque tenemos ciertos sesgos cognitivos, ¿no? O sea, ¿A qué se refiere con sesgos cognitivos? Es una palabra muy interesante. que cosas que realmente no tenemos conscientes, Mm. que permean en la sociedad, como cómo nos inculcaron nuestros papás, la religión de la gente, cómo se tuvo el estilo de vida hasta ese momento, nos Ajá. pone el mundo de cierta manera, sin que nosotros estemos conscientes de ese sesgo. Muy bien, es correcto. Pues sí, médicos, en efecto. ¿Por qué les pongo esto? Esta es una encuesta también que le aplicaron a 100,000 mexicanos en México. Y aquí vienen las cosas por las que habitualmente discriminamos, ¿sí? Como bien dijeron, y bien dijo la doctora, la principal causa de discriminación que hay es por no tener dinero. Y algo que va, pues, en teoría, o tenemos ese sesgo cognitivo, es la apariencia física, ¿sí? Se supone que estas dos cosas van relacionadas, pero fíjense que ocupa el tercer lugar. Por eso les pongo esto, la edad, ¿sí? Discriminamos bastante por edad y hacemos diferenciación entre las personas por la edad. Enseguida, después de eso, sigue por ser hombre o ser mujer, después de eso sigue por su forma de vestir y después de eso sigue por su religión. Denme un segundito. Muy bien, ¿de acuerdo? Ok. ¿Cómo le hacen los adultos mayores para sostenerse? Más de la mitad en esta encuesta expresaron que quienes lo sostienen habitualmente es un familiar y cerca de la tercera parte también recibe ayuda de su trabajo. El resto, pensión por viudez, otras causas de ingreso, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Lo que sorprende aquí, por ejemplo, son otros tipos de ingresos. Por ejemplo, pagos en especie, piden limosna o cantan los camiones, son tragafuegos o similares, que no son porcentajes, la verdad, nada despreciables. Sí suelen ser muy, muy habituales. Esto también es muy importante. Afortunadamente, por así decirlo, todavía se toman en cuenta las opiniones de las personas adultas mayores, pero lo que sorprende es esto que está aquí. En general, dice, ¿qué tanto piensa usted que deberían tomarse en cuenta las opiniones de los adultos mayores o jóvenes en las decisiones familiares? Esto fue lo que respondieron las personas más jóvenes respecto a los adultos mayores. Dicen que mucho, ¿sí? Hasta casi prácticamente el 70%, 70-80%, ¿sí? Pero vean lo que sucede acá abajo. Todavía cerca de la tercera parte dicen que algo poco y hasta un 1.4% de los jóvenes dicen que nada. Esta pregunta es muy interesante. A ver quién me la puede contestar y a ver ustedes qué dicen. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con esta frase? No se justifica darle trabajo a una persona con una discapacidad física cuando en el país hay tanto desempleo. ¿Qué opinan de esa frase ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿O dicen que depende? Depende de si tiene otra fuente de ingreso. Porque si no tiene otra fuente de ingreso, estás quitando demanda agregada. Y al quitar demanda agregada, estás, pues, haciendo que la economía... Supongamos que no tiene una fuente de ingreso. Mire, les voy a poner un ejemplo. Ahí en la casa de ustedes, yo antes tenía un intento de jardín y yo contrataba un jardinero. Vamos a ponerle don Simón X. Es una persona adulta mayor, ¿sí? Y nada más vivían él y su esposa. Yo contrataba a don Simón y alguien en ese entonces cercano a mí me dijo una vez, oye, me dijo, esa persona que contratas ya está muy grande, se tarda un chingo en hacer el trabajo.
Y aparte de que se tarda, pues no lo hace muy bien que digamos. Y en cambio hay otra persona mucho más joven que lo hace mucho mejor, y tiene como 20 hijos y también está muy necesitada. ¿Por qué no agarrar a alguien más joven que haga bien el trabajo en menor tiempo y porque das empleo a esta otra persona? ¿Ustedes qué opinan de eso? Pues es gente que de todas maneras necesita un sustento. Ajá. Y Entonces aparte, ustedes, pues, perdón. entonces ustedes en general están de acuerdo, en desacuerdo, depende. Yo estoy en desacuerdo. Usted yo está en también. desacuerdo con esa frase. O sea, usted dice que sí hay que darles trabajo. Sí, pues son una persona común, o sea, puede tener discapacidad física, pero eso no lo va a hacer diferente de mí o de otra persona, y también necesita comer y también necesita vivir y trabajar. Ok. Entonces, ¿Alguien piensa de manera diferente? Nadie. Pues es que las grandes empresas en general van a preferir a alguien que tenga más capacidad funcional y que le cause menos problemas y que le cueste pues relativamente menos, porque si se accidenta, pues una persona también joven se puede recuperar más rápido. Ok. ¿Alguien piensa de manera diferente? Sí, bueno, al haberlo contratado usted antes le debe cierta lealtad, es lo que pienso yo. Entonces, y de todos modos a la otra persona joven, si no la contrata usted, la va a contratar alguien más, y al ancianito pues es más difícil que consiga trabajo. Bueno, les he de decir una cosa. Yo no puedo hacer juicios de valor sobre qué es correcto, qué es incorrecto, pero creo que el 8.9 que contestó depende, se refiere a depende de qué tipo de trabajo lo vaya a poner a hacer. Por ejemplo, ¿sí? Evidentemente yo no puedo contratar a una persona con una discapacidad visual para que ponga fusibles dentro de un arnés. Yo también tengo que dar empleo y mi compañía va a quebrar, por más inclusivo que quiera ser. Sin embargo, las personas con discapacidad visual quizás puedan hacer otro tipo de actividades en los que sí las pueda emplear. A eso se les llama las empresas que tienen sentido social. Y uno como empleador tendría que enfocarse en eso. Bueno, esta persona con este tipo de discapacidad sí puede hacer estas actividades, pero estas no. Desafortunadamente son pocas las empresas que tienen esa visión. La respuesta quizás aquí más adecuada, desde mi perspectiva, en mi muy personal punto de vista, sería el depende. ¿Para qué la quieras emplear? ¿Y qué tipo de discapacidad tenga? Hay que estar de acuerdo o en desacuerdo. Por así decirlo, don Simón, a mí sí me gustaba cómo hacía su trabajo. Y en lo que tuve jardín, siempre hacía el trabajo, don Simón. ¿Sí? A mí no me generaba mayor conflicto en ese sentido. ¿Ok? Evidentemente a don Simón no le iba a poner a impermeabilizar la casa o trabajo porque sabía que no lo iba a poder hacer bien, por mucho que me insistiera don Simón. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? ¿A qué quiero llegar? Esta cosa que lo que comentábamos hace ratito, lo dificilísimo que es para los adultos mayores conseguir trabajo y qué tanto apoya el gobierno. Miren lo que se necesita para poder conseguir apoyo del gobierno. Esto es muy variable, ¿eh? Y depende mucho del contexto y el área donde se encuentren este tipo de personas. En el área urbana suele ser mucho más fácil. ¿Ok? Creo que, miren, y esta es una última visión. Este es el trato que se les da a los pacientes en los servicios de salud. Algo que tienen los viejitos en las instituciones públicas es que son generalmente buenos pacientes, ¿sí? Esto es lo que ellos piensan sobre el trato que se nos da. Les preguntaron que si era, les preguntaron que si era bueno o malo. Sorprendentemente, el 80% piensan que es bueno. Más sorprendentemente piensa el 75% que es cortés, y todavía, esto a mí se me hace la verdad una calamidad, el 70% piensan que somos eficientes a la hora de tratarlos y manejarlos. A mí esto la verdad me sorprende bastante. Suelen ser poblaciones que al menos en el ámbito de salud suelen ser bastante agradecidas, algunos, no todos, ¿verdad? Entonces está padre atender viejitos. Me voy a adelantar un poco. Esto que está aquí es un video que se obtuvo de internet. Los voy a poner en contexto, ¿sí? Este es un video que se grabó en el centro del país y es de un adulto mayor en situación de calle, ¿sí? Que se metió a una tienda de conveniencia y se robó algo de comida.
no tenía comida. Y esto fue lo que hizo el que estaba dentro de la tienda. No, el viejo por si viene porque está robando, ¿no? No, es que está robando el señor, por eso lo golpeó. No, pero no tiene por qué robar. ¿Qué opinan de eso? ¿Se vio y se escuchó? Sí. ¿Qué opinan? Qué abuso, qué necesidad de golpearlo. ¿Cómo dijo, doctora? Qué persona tan abusona, qué necesidad tenía de golpearlo y aún así sacarlo y seguirlo. O sea, pero está bien entonces que el abuelito haya entrado a robar. No está bien que haya entrado a robar, pero es abuso de fuerza. Si hubiera sido una persona a lo mejor más joven, no lo habría hecho, no le habría hecho con tanta fuerza por alguien que le puede responder el golpe. Ok. Bueno, este es el contexto de la sociedad en la que se vive. ¿Por qué les dije todo esto? Porque a la hora de que atiendan a sus pacientes, no quiero que pierdan la perspectiva ni el piso. Recuerden, va a haber muchas ocasiones en que los viejitos les van a sacar el tapón, por muchos motivos. Quiero que recuerden nada más ante qué tipo de población se están enfrentando. ¿Sí? Recuerden, y quiero que los vean así, como población vulnerable, sobre todo en los servicios de salud pública. ¿Sí? ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿tienen preguntas, dudas, comentarios? ¿Está todo claro? Sí, doctor, todo claro. Bueno. Entonces, nos vamos a ver el lunes. ¿Hecho? Sí. Nos vemos, doctor. Cuida mucho. Pasa un buen fin de Tenemos semana. clases. Todavía me falta darles algunas clases y vamos a hacer una descripción muy breve del programa que hoy, perdón, se los envío hoy. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Muy bien, médicos. Pues Gracias. cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, doctor. Igualmente, doctor. Gracias, igualmente. Gracias. Descansen. Nos vemos, doctor. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. doctor. Muy bien. Doc. Hasta luego.